Veamos primero analíticamente cómo se implementaría el método que acabamos de describir para una ecuación diferencial. Entonces voy a tomar una ecuación sencilla, es la ecuación del péndulo, pero es el péndulo real. No estoy haciendo la aproximación de pequeñas oscilaciones, así que esto mantiene seno del ángulo. Y estamos resolviendo el problema con condiciones de borde, con condiciones iniciales. Hagamos el análisis primero de qué es lo que tendríamos que implementar en un computador. Entonces esto va a ser la parte analítica del resultado. Entonces lo primero que hay que hacer es reducir el orden, porque recuerden que la ecuación que tenemos acá es una ecuación de segundo orden y lo que queremos hacer es transformar esto en un sistema de ecuaciones de primer orden de este estilo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en el caso de la ecuación que tenemos escrita acá, esto se hace tomando la primera derivada de phi con respecto al tiempo y la llamamos una variable auxiliar w. Y por lo tanto ahora la derivada de w con respecto al tiempo corresponde a la segunda derivada de phi, y eso es igual a menos g partido por r seno del ángulo. Por lo tanto, lo que acabamos de hacer es escribir esto como si fuera nuestro vector i igual a phi, w, y nuestra ecuación de i a dt es igual a la función vectorial f que depende de t y de i, y es igual a el vector w, menos g partido por r seno de phi. Y noten que en este caso particular la ecuación que elegimos no depende de t, pero podría haber dependido de t, por ejemplo si fuera un péndulo forzado. Ahora noten que este w que está acá aparece acá, entonces en realidad esto que está acá nosotros lo podríamos haber escrito como si fuese del vector i la componente 1, y esto que está acá lo podríamos haber escrito como si fuera menos g sobre r seno del vector i la componente 0. Así que tengan en mente eso. Ok, entonces, ¿cómo sería la implementación de Runge-Kutta? Runge-Kutta de orden 2, entonces, lo que parte haciendo es definir una variable intermedia k1, que es igual a h por f sub n. En este caso f es un vector, así que k también es un vector. Así que esto va a ser h por nuestra función. Pero nuestra función ya dijimos que es w, pero w corresponde al vector i en su componente 1, perdón. Y menos g partido por r seno de el vector i en su componente 0. Ahora podemos pasar a definir nuestro k sub 2, que corresponde, según la expresión que escribimos antes, a h por f, pero f es vector, evaluado en t sub n, t sub n más h medios, i sub n más k1 medios. En este caso particular, recuerden, no depende de t, y k2 tiene que ser entonces un vector también. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda como h por la función evaluada en, bueno, pongámoslos t sub n a pesar de que no importan. Y después viene la suma de i sub n. I sub n entonces va a ser nuestro vector i sub n en la componente 0, i sub n en la componente 1, esto es un vector, más k sub 1 medios. Entonces k sub 1 medios es lo que tenemos escrito justo arriba, entonces va a haber un h medios de por medio. Y las otras componentes van a ser i sub n 1, y abajo va menos g partido por r seno de i sub n 0. Y con eso calculamos k sub 2. Ahora podemos expandir un poco esta cosa porque hay una evaluación de f, así que en realidad lo que vamos a tener es que k sub 2 es igual a h por, y ahora entonces vamos a evaluar lo que hace esta función f. Y lo que hace esa función f es tomar la primera componente, todo lo que sobrevive de la primera componente es i sub n1 menos, hay un h medios, g partido por r, así que hay un gh partido por 2r,
seno de I sub n sub 0. Esto es, estoy rescatando toda la primera componente del resultante de esta operación. Eso es al aplicar la función f lo que ocurre. La otra componente que resulta de aplicar la función es menos g partido por r seno de, y ahora lo que viene es i en su componente 0, es decir, todo lo que resulta de esta parte. Y eso es i sub n sub 0 más h medios por i sub n sub 1. Y con eso entonces podemos escribir lo que vale i sub n más 1, donde i sub n más 1 se calcula como i sub n más k sub 2. Y todos estos son vectores. Entonces i sub n más 1 se calcula como i sub n, que es i sub n sub 0, más la componente de arriba de esta cosa es h por i sub n 1 menos g, h ahora queda al cuadrado, sobre 2r seno de i sub n 0, y la otra componente es i sub n 1 menos g sobre r por seno de i sub n 0 más h medios i sub n 1, cierro paréntesis, y se me olvidó que había un h acá, así que ese h hay que copiarlo acá, y esto entonces es el vector final. Y esta entonces, ahora sí, tenemos la expresión final que corresponde a haber avanzado un paso en nuestra integración. Implementemos esto en el computador y van a ver que en realidad esta cosa que se ve súper complicada se puede hacer mucho más sencilla si es que uno toma ventaja de los arreglos y las operaciones vectoriales en NumPy. Pero lo importante de este análisis que acabamos de hacer es que estudiamos paso por paso lo que debiese pasar en el computador. Y en particular analizamos toda la parte de lo que resultaba de expandir un sistema que originalmente era de orden 2 en un sistema vectorial de orden 1. Porque cuando empezamos a trabajar en un sistema vectorial, entonces estas cosas se transforman en operaciones vectoriales. Así que este análisis que hicimos sirve para entender qué es lo que pasa, pero van a ver que se simplifica un poco cuando lo implementamos en el computador.